acompañen. Entonces, un saludo muy especial, buenas noches. Mi nombre es Juan Sebastián Valle Rodríguez. Yo soy director del curso de Filosofía en Occidental. Un saludo muy especial a nuestro colega Jorge Armando García García, quien nos estará acompañando en esta sesión. Es el tutor del curso de Filosofía en Occidental. Entonces, entre los dos hemos organizado estas sesiones de webconferencia que, como ustedes bien saben, pues son espacios sincrónicos. Ustedes saben que la educación virtual tiene como dos maneras de asumir el proceso formativo con ustedes. Por un lado, pues están las sesiones asincrónicas, que tiene que ver básicamente con la participación de ustedes en los foros, que tiene que ver con las entregas de los trabajos, ¿cierto? Allá ustedes en sus espacios. Y también tenemos los espacios sincrónicos, que son básicamente espacios de profundización, de acompañamiento, donde los directores de curso y los tutores establecemos exposiciones, ¿no? Un poco más detalladas, más vivas, más orgánicas de lo que ustedes se encuentran en plataforma, ¿sí? Plataforma, pues que es el campus virtual, indudablemente, pues allí también está la presencia importante de la universidad, pero estos espacios también tratan de complementar esos ejercicios que ustedes vienen realizando en la formación filosófica aquí en la UNAM. Entonces, a partir de estas premisas, resaltando la importancia de estos encuentros, sobre todo porque son encuentros donde buscamos un trabajo más colaborativo, más cercano con ustedes, eh, y establecer también diálogos, conversaciones, porque pues, el interés en últimas es que esto les ayude a su proceso formativo en el programa de filosofía y puedan ustedes ver con más detalle también de manera más orgánica. Cuando digo orgánica me refiero a que ustedes me están viendo acá, estamos a la distancia, pero están viendo una personalidad, un sujeto histórico que está aquí ahora. Ustedes también, sospecho que están ahí escuchando, ¿no? Y bueno, a partir de eso generar un diálogo y un aprendizaje también. Entonces, este espacio de filosofía no occidental, webconferencia, la hemos titulado Occidente y Medio Ambiente en confrontación, perspectivas filosóficas. Digamos que el tema está muy actual, muy vigente, si tenemos presente lo que está pasando en este momento con el conflicto Estados Unidos, ya, ¿no? Que es un conflicto ya de vieja data. Si tuviésemos que remontarnos a ese conflicto, tendríamos que hablar de las cruzadas, de las disputas entre europeos y musulmanes alrededor de esa región, que es ni más ni menos que el Medio Oriente. Entonces, no es una lucha nueva, pero digamos que sí es nueva en el sentido de que plantea nuevos retos, ¿no? Hay nuevas realidades sociales que están en juego. Entonces, de alguna manera esta charla pues va a abordar el tema, pero no de manera profunda, porque a mí me interesa sobre todo pues dejar algunas bases o unos planteamientos mínimos que nos permitan entender qué es eso de la filosofía no occidental y por qué podríamos pensarnos el tema de los conflictos que están, digamos, subsumidos o inveterados en esta relación entre Occidente y Oriente, que es una confrontación histórica, digamos, cultural y filosófica. Bien. Y para eso, pues yo, aquí ustedes ven una primera aproximación de lo que sería eh, la filosofía no occidental. A ver, tratemos de interactuar un poco con ustedes. ¿Qué les muestra esta, esta imagen? Cuéntenme. ¿Qué perciben ustedes ahí?
Es una manera de acercarnos al tema, sensibilizarnos, romper el hielo, que Las grandes figuras de cada filosofía de Oriente y Occidente. sí, muy bien, muy bien. Entonces, cuéntanos un poco más sobre eso. Exactamente, hay nada. Pero ¿qué más nos muestra eso? A ver, a Tyron. Yo soy el profe Tyron. Saludo muy especial al profesor Tyron. ¿Me está escuchando? Sí, ¿me escucha Juan? Señor, claramente. Bueno, que tenía dificultades para entrar. ¿Ya comenzó? Sí, sí, ya estamos en el tema. Sí, señor. Bueno, Bueno, listo. buenos días. Para los que no conocen, el profesor Tyron Achuri es un maestro eh, de reconocida data en la UNAD y particularmente en el programa de filosofía, uno de los maestros emblemáticos. Para mí es un honor contar con la presencia del profesor Tyron Achuri en este espacio. También es un conocedor del tema de la filosofía no occidental y sería muy interesante tal vez al final conocer algunas de sus impresiones y de sus reflexiones, que son muy al lugar en este análisis que pues quiero proponer. Entonces, claramente como comentaba la compañera aquí en esta imagen, pues digamos que podemos ver que hay un universo, digamos, de personalidades, eh, de figuras que no se agotan simplemente en la filosofía, sino que desbordan la filosofía y nos lleva a pensar eh, a maestros espirituales, a grandes moralistas, a culturas. Entonces, eh, ¿por qué, digamos, he pensado digamos, esta imagen o este collage? Más bien me gusta la palabra collage, porque de alguna manera el planteamiento que les quiero hacer acá, en esta noche, tiene que ver justamente con la idea de que las filosofías no occidentales son filosofías que primero se encuentran en un universo, en un escenario de pluralidad. Eh, un concepto que me gusta mucho es el concepto de pluriverso. Pluriverso, pluralidad y universalidad. El mundo filosófico no occidental es pluriverso. Y cuando involucramos lo occidental con lo no occidental, pues nos llevamos grata sorpresa. Como ustedes se pueden dar cuenta, el espectro de la filosofía no occidental es muy amplio, es muy rico, es muy diverso. Entonces, primera idea que quisiera que les quedara clara en este espacio de webconferencia es que la filosofía no occidental es una filosofía que le apuesta a la diversidad, a la pluralidad. ¿Sí? En ese sentido, pues vemos la tradición cristiana, la tradición griega, también la tradición azteca. Recordemos que los filósofos eh, mesoamericanos existían, ¿no? Y tenían un nombre que más adelante se los voy a comentar, que son los Tlamatinime, que eran como unas figuras filosóficas aztecas eh, que tenían de alguna manera unas características de personajes que representaban una sabiduría. Pero también nos podemos ir a la cultura de los Upanishads, ¿no? La tradición india, la visión de un poco de la visión también del cosmos, de la diversidad, de la multiplicidad. También podríamos hablar de Lao Tse, de Confucio, de Buda, de los filósofos árabes. Entonces, digamos que es muy interesante porque la filosofía no occidental nos lleva a pensar el tema de la interculturalidad, el diálogo de las culturas. ¿Eh? Entonces, vamos a ver si ese diálogo puede ser armónico o desarmónico. Ese es un poco el planteamiento filosófico que les quiero hacer y esto lo hago a partir de un filósofo que yo considero que es muy pertinente para hacer una introducción a las filosofías no occidentales y es el pensador que ya falleció el año pasado, Enrique Dussel, ¿no? Entonces quisiera, digamos, su obra es muy amplia. Él es reconocido por una propuesta filosófica, cuando ustedes estén viendo por ahí, un curso que se llama Filosofía Latinoamericana,
van a encontrar una propuesta filosófica que se llama la filosofía de la liberación, de Enrique Dussel. Y yo, de alguna manera, me acerco a este planteamiento de este autor porque considero que nos propone una muy buena introducción de lo que significa ese pluriverso de las filosofías no occidentales. Entonces, como es habitual, como lo hacemos en la filosofía, nosotros comenzamos por una proposición o por una tesis filosófica desde la cual nosotros construimos un cuerpo argumentativo, ¿no? La primera proposición básicamente señala lo siguiente, que es la tesis que yo he encontrado en la obra de Enrique Dussel. Más o menos, de manera sintética, lo planteamos de la siguiente manera. El siglo XXI es una nueva edad mundial donde la filosofía ya no puede proponerse en un sentido unívoco, sino que esta debe tender hacia la pluralidad y la universalidad. Esta es una de las tesis filosóficas que se identifican en el proyecto dusseliano de la filosofía de la liberación. Y hago mención particularmente a un texto que se llama La nueva edad mundial de la historia de la filosofía, que considero que es una excelente introducción para los temas de la filosofía no occidental. Y bueno, ¿por qué considero que es una, digamos, apuesta filosófica muy interesante? Básicamente porque hay varios elementos teóricos que nos permiten a nosotros acercarnos al pensamiento no occidental desde esta perspectiva de la liberación. Entonces, lo primero que habría que decir es que la filosofía de la liberación hace un primado por el otro. El concepto del otro tiene una gran tradición dentro de la filosofía occidental, occidental no occidental, yo pondría, digamos, en esa hibridación que sería la propuesta de Manuel Levinas. Recordemos que Manuel Levinas es judío, ¿no? Y que su apuesta filosófica tiene elementos de la religión judía. Entonces, por eso digo que esa apuesta por el otro, de la que nos invita Levinas, y que está tan, digamos, imbricada en la propuesta de la liberación. Entonces, ¿por qué hay que pensar en la filosofía de la liberación? Básicamente porque a partir de la propuesta de Manuel Levinas, que es una filosofía que surge después, es una filosofía de posguerra, tenemos que decir esto en Europa, y digamos de la devastación cultural de Alemania y de Occidente y de Europa por fruto de las guerras, esa devastación cultural que entra en una crisis profunda del modelo eurocéntrico, pues descubre que hay un otro que se ha olvidado, hay un otro que se ha excluido, ¿no? Pues en la perspectiva de Levinas, ni más ni menos que el excluido es el judío. Pero podríamos multiplicar esos excluidos, que sería un poco la lectura de Dussel, hacia los otros, porque pensar, por ejemplo, el otro latinoamericano, el otro asiático, el otro africano, el otro indio o el otro iraní, que está pasando en este momento en el conflicto de Irán y Estados Unidos, es decir, o el otro palestino, ¿sí? Es decir, Dussel amplía la visión del otro, y también le pone también una connotación social, que es ni más ni menos que el post, ¿no? Entonces, digamos que la filosofía no occidental de alguna manera también está atravesada por una reflexión acerca del otro y también de los procesos hegemónicos que ha tenido Occidente para excluirlo y categorizarlo en la esfera de la pobreza. Como lo podemos ver, como lo vamos a ver más adelante a través de unas escenas de unas películas, ese pobre puede variar, ¿no? El pobre puede ser el indio, el aborigen, el otro puede ser el pobre del siglo XXI en las sociedades asiáticas. Es decir, el pobre puede mutar, pero lo interesante acá es que ese otro que es excluido, digamos que en la perspectiva de Dussel, de alguna manera ha sido excluido, pero también ha sido excluida su filosofía. ¿Sí? Entonces resulta que el otro no solamente tiene una existencia moral, una existencia política, sino que también tiene una existencia filosófica. Entonces, es tarea de la filosofía reivindicar la filosofía del otro. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta un poco en esta tipografía, vemos que reconocer la filosofía del otro implica también entender su idea de la esperanza, su idea de ir más allá de una dominación colonial,
su idea de la liberación. En ese sentido, hablamos de una ética de la liberación contra el eurocentrismo, ¿no? Hay una reivindicación de lo popular, ¿no? Y hay también una reivindicación de una idea no moderna de la democracia. Cuando quiero decir una idea no moderna de la democracia, y eso lo vamos a ver más adelante en una discusión mucho más precisa, una mirada no moderna de la democracia implica reconocer otras formas de construcción de lo social, ¿sí? Por ejemplo, en este momento se está generando una discusión de si el modelo de gobierno en Irán, que es el de los ayatolas, tendría sentido en un concepto moderno de democracia. El concepto moderno de democracia que se ha vendido muy mal en la perspectiva de Trump consiste en decir de que el gobierno de los ayatolas es tirano, es injusto y por eso hay que acabarlo. Más o menos es el mensaje que nos está proponiendo un poco la derecha estadounidense, pero esa visión, por supuesto, una visión muy pobre porque no reconoce un poco también la historia de una filosofía occidental que piensa que el gobierno debe estar afirmado a partir de una teocracia. Entonces, para poder entender el mundo persa-iraní, recordemos que la cultura persa, una cultura milenaria, es la que se asienta en lo que hoy en día es Irán, pues habla mucho, digamos, de un gobierno de talante espiritual. Y eso se va a radicalizar con el Islam. ¿Eh? Entonces, digamos, para las ideas de las democracias occidentales, mal entendidas, digamos, porque el tema de la democracia es mucho más profundo que esa visión simplemente de acabarla del autoritarismo religioso y afirmar el libre mercado. Pues esa idea de la democracia es una absoluta de la democracia del capitalismo, ¿no? Pero claramente hay otra democracia que pues, hay que mirar aquí con finura, que es la idea de la democracia que se piensa un poco desde la tradición filosófica, tal vez más dura. Entonces, esa idea mediocre de la democracia, claramente lo que nos muestra es un prejuicio hacia el otro, que el otro es inferior, que el otro no merece de alguna manera ser reconocido en su diferencia y que por eso hay que imponerle un modelo de democracia. Esa es básicamente un poco la discusión que se está dando entre la visión occidental del poder político en la perspectiva del trumpismo, por otro lado, la reivindicación que hace el pueblo iraní del, digamos, del ayatolismo, si podríamos llamarlo así, o del modelo de gobierno, una teocracia. Claro, esto genera unas discusiones mucho más profundas, pero era simplemente mostrarles un ejemplo de cómo el otro está en el centro de la discusión sobre la filosofía no occidental. Entonces, al parecer, y en el planteamiento de Dussel, digamos, los occidentales no han entendido a los no occidentales. Y por eso constantemente le están declarando la guerra, constantemente le están haciendo la vida imposible, y en ese sentido, de alguna manera, se está negando al otro en su diferencia, ¿no? Entonces, por eso considero yo que la perspectiva dusseliana es bastante significativa para reconocer justamente el problema de la filosofía no occidental, si entendemos por filosofía no occidental una apuesta por el otro, que ha sido excluido. Y ya iremos mirando cómo se presenta esa exclusión del otro cuando les muestre en la segunda parte de mi charla algunos ejemplos emblemáticos, sobre todo tomados desde la narración cinematográfica, que considero que es muy relevante para entender estos temas, sobre todo para darles una dinámica más de discusión y de debate. Ahora bien, en este sentido surge la siguiente pregunta. ¿Cómo superar una visión eurocéntrica o nordocéntrica? Cuando me refiero a nordocéntrico me refiero a los países del norte, es decir, fundamentalmente en este caso y en la coyuntura en la que nos encontramos, Norteamérica, de la filosofía occidental para abrirnos paso hacia la comprensión de otras filosofías no occidentales? Que esa es un poco como la pregunta fuerte que nos invita Enrique Dussel en esta obra que aparece acá en la diapositiva, que se llama Filosofía de la Liberación, una antología, absolutamente una bibliografía recomendable,
para nuestros estudiantes de filosofía no occidental, particularmente para que se hagan una idea de la actualidad del planteamiento de Dussel, pero sobre todo leyendo el problema de qué es eso de la filosofía no occidental. Entonces, para poder responder a esta pregunta, ¿cómo superar una visión eurocéntrica o nordocéntrica de la filosofía occidental para irnos pasos en la comprensión de otras filosofías no occidentales? Pues digamos que la propuesta dusseliana nos plantea varios elementos, ¿no? Entonces, en principio, el planteamiento de Dussel dice, hay que hacer una crítica a la modernidad, ¿no? Entonces, me pregunta, bueno, ¿qué es eso de la modernidad? ¿No? La modernidad, digamos, es un proceso histórico muy importante, ¿no? Que Enrique Dussel sitúa básicamente con la colonización de América Latina en 1492. Recordarán ustedes que esa es la fecha del famoso encuentro entre Europa y América. Ese primer acto, digamos, histórico de encuentro accidental digo porque pues el pueblo no tenía pensado llegar a las Indias, pues las Indias era otro contexto totalmente geográfico diferente, pero llegan a estas tierras y llegan en una digamos, en una perspectiva de conquista y colonización. Dussel propone una categoría antropológica que me parece muy importante, es el ego cónquiro. Aquí aparece en la diapositiva, en este diagrama, el ego cónquiro. Eso en latín quiere decir el yo conquisto, que es muy parecido, o digamos, Dussel establece una conexión teórica entre el ego cónquiros, del yo conquisto, con el cogito ergo sum de Descartes, que es una tesis filosófica muy propia de la modernidad, ¿no? Pues hay una caracterización de la modernidad por parte de la filosofía de la liberación que plantea Enrique Dussel, y esta caracterización consiste en plantear que lo moderno de alguna manera implica conquista, apropiación, implica también hegemonía, implica imposición de un modelo científico-técnico, y en ese sentido, digamos, habría una reducción de ese otro. Habla de Linas y que Dussel interpreta como un punto axial al momento de entender la filosofía no occidental, y consiste básicamente en esa imposición de un modelo de filosofía y un modelo de saber que niega otras maneras de ser. Entonces, la idea de modernidad que nos propone Dussel y que se remonta a la conquista de América en 1492, finalmente va a devenir en un modelo eurocéntrico capitalista, ecocida. Ecocida quiere decir que va desangrando los recursos naturales y más o menos desde 1492, con el saqueo del oro, hasta el sol de hoy con el petróleo. Es decir, podemos trasladar la discusión perfectamente al tema de Irán, justamente. Es ecocida, es genocida y es bélico. Entonces, la modernidad hegemónica es básicamente una colonialidad del ser, ¿no? Y aquí pues tenemos que acercarnos un poco a estas filosofías de la cultura, de la antropología, por ejemplo, Aníbal Quijano, muchos autores que plantean efectivamente el tema de la colonialidad del ser. ¿Qué es una colonialidad del ser? Eso lo vamos a entender más claramente cuando les muestre unas escenas de unas películas. Básicamente es la distinción que ya de alguna manera plantearon los españoles cuando llegaron a tierras americanas, al señalar que hay unos seres que son y otros seres que no son. Por ejemplo, ustedes encuentran esa discusión en la idea de si los indígenas eran o no eran seres humanos. Más adelante les voy a mostrar una escena de una película pues, del año 1989, se llama La Misión, donde de manera muy gráfica y muy real nos va a mostrar en qué consiste esa colonialidad del ser, que es ni más ni menos la imposición del ego cónquido, o sea, yo conquisto sobre el otro. En este caso, la alteridad indígena, ¿no? Entonces, la colonialidad del ser es de alguna manera una teoría filosófica propuesta por la modernidad hegemónica que establece una distinción entre seres que son y seres que no son.
Y en la discusión particularmente del siglo XVII, de la América de la conquista, era saber si los indígenas tenían o no tenían alma. Que es algo muy parecido a esas discusiones que se dan, por ejemplo, en Israel, de si los palestinos son o no son seres humanos. Mucho más radical, ¿no? De hecho, hace poco se discutió en el Congreso allá de Israel una ley, ni siquiera se discutió, se aprobó una ley que permitía, avalaba el asesinato de Palestina. Este tema del ego conquilo no ha terminado, digamos que se sigue reproduciendo con otras variables y con otros lenguajes claramente, pero sigue funcionando y sigue operando como un sustento de esa modernidad hegemónica, eurocéntrica, sionista, capitalista, que es lo que un poco nos está mostrando un poco el contexto actual, desafortunadamente, en el conflicto en el Oriente. Entonces, para superar esa crítica a la modernidad hegemónica, la propuesta dusseliana es una propuesta, digamos, crítica, pero también de avanzada. Pues, él propone pues un diálogo de saberes, ¿no? En lugar de matar al otro, lo que tenemos es que dialogar con el otro. Y acá hay unos elementos muy interesantes de relaciones con la teoría habermasiana de la acción comunicativa. Dussel tuvo una discusión con Habermas y Appel alrededor de la teoría de la acción comunicativa, la ética del discurso. Esto también hace parte dentro de la teoría de la filosofía de la liberación. Y entonces, cuando se plantea un diálogo de saberes, alcanzamos algo que llama Dussel, que sería la justicia epistémica, ¿no? Y en la justicia epistémica reconocemos otros debates que ya no son la explotación de la tierra a través del ecocidio, o la exterminación de una raza a través del genocidio, o la imposición del ego conquiro, o sea, yo conquisto, para entrar a debatir, por ejemplo, temas como la soberanía alimentaria, el derecho a la tierra o la escucha mutua. También por ahí se plantea el reconocimiento de otras filosofías, ¿no? Esas otras filosofías que implican, pues que hay una pluriversidad de saberes. Por ejemplo, en la tradición árabe se habla del buen vivir, sumak kausai. El sánscrito también hay que hacer un reconocimiento también de esas lenguas, del Ubuntu africano, ¿no? El Ubuntu que es en nosotros, ¿no? Y vamos a ver más adelante una película, una escena, una película africana muy interesante que nos muestra esto de cómo que es el Ubuntu. La flor y el canto también es otras formas de saberes que hay que reconocer. Hay también unas filosofías subalternas que quieren liberarse, y eso es lo que esa liberación de las dos filosofías subalternas es lo que Dussel llama los saberes descoloniales, que tratan de, digamos, de desarticularse a esa lógica de la dominación hegemónica moderna eurocéntrica, nordocéntrica, y pues hoy diríamos también sionista, o de radicalización del Estado de Israel. Y por ahí derechito se va una propuesta por la liberación, digamos, una filosofía de la esperanza, ¿no? Entonces esa sería como la propuesta que nos plantea Enrique Dussel respecto a lo que sería un diálogo de saberes, como una forma epistemológica y filosófica para superar la modernidad hegemónica. Que solamente, digamos, nos podemos quedar en la crítica a la hegemonía de una filosofía occidental que es moderna, que es hegemónica, que plantea el ecocidio, el genocidio como unas formas legítimas, ¿sí? Por otras miradas, que sería un poco la propuesta positiva de la mirada dusseliana respecto de que implica una recuperación de la filosofía en un sentido no occidental. Entonces, esta tesis de Dussel representa el paso definitivo del eurocentrismo, y cuando decimos eurocentrismo hablamos de una filosofía firmada un poco en la tradición europea, que plantea de alguna manera que la filosofía nace en Grecia y punto, no se habla más del tema. Eso no es cierto. El eurocentrismo afirma un poco los valores de la tradición grecolatina, pero eso no es cierto, porque hay otros valores que hay que reivindicar como los de la tradición china,
o la tradición árabe, la tradición india, o la tradición africana. Entonces, cuando se plantea esa crítica al eurocentrismo, Dussel propone un concepto que me parece muy importante de reivindicar acá, que es el concepto de la transmodernidad, ¿no? La transmodernidad se explica como la superación de la modernidad. Ya decíamos que la modernidad es hegemónica, ecocida, genocida, capitalista, ¿cierto? Niega la existencia del otro, plantea como una forma subjetiva el ego cónquiro, que es el mismo ego cogito de Descartes, porque a través de la ciencia es como yo domino el mundo, digámoslo así. ¿Cómo negar eso? Entonces, digamos, el planteamiento cartesiano no podemos pensarlo ingenuamente como, ah, qué bonito, yo pienso, luego existo, cogito ergo sum. No, eso tiene unas implicaciones políticas y unas implicaciones sociales muy fuertes que justifican el derecho a la conquista. ¿Ve? Ese es un poco el planteamiento dusseliano, ¿no? Esa crítica que él hace a la modernidad es una crítica a esa filosofía cientificista, positivista, que afirma que el sujeto es una realidad pensante y como es realidad pensante, pues tiene todo el derecho a conquistar. Entonces, desde Descartes, pasando por Kant, Hegel y todos estos filósofos europeos, pues él hace un rastreo muy interesante de cómo estas filosofías europeas modernas terminan justificando pues la colonialidad del ser. Yo no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo Emmanuel Kant, Emmanuel Kant, digamos, claro, se conoce como el padre de la ilustración, todo el cuento, se ha peleado de tener el valor servir de tu propio entendimiento, pero Kant, por ejemplo, afirmaba que en América Latina, pues Latinoamérica, los pueblos africanos, pues allá no había progreso, no había nada, no había filosofía. ¿Sí? Kant tenía inclusive tenía una posición racista, ¿no? Él tiene un libro que se llama Antropología en sentido pragmático. Ustedes lo pueden descargar ahí en la web y ahí van a encontrar cómo Kant, el padre de la ilustración, señalaba que los hombres negros no tenían, digamos, la suficiente disposición física para el pensamiento filosófico. Y esa es una tesis que ustedes van a encontrar también en Hegel. También pueden descargar un libro que se llama Lecciones de la Historia de la Filosofía Universal, de Hegel. Por ejemplo, Hegel dice que África comienza en los Pirineos. Hegel, diciendo que África comienza en los Pirineos pues es España, es decir, que ya en España el atraso es evidente y ahí para abajo, sálvese quien pueda, ahí no se rescata nada. Pero hoy en día hay filosofía africana. ¿Ven? Entonces, por eso es importante decir que la filosofía no occidental cobra un sentido muy particular cuando asistimos al siglo XXI. O sea, la actualidad, lo que nos compete el tiempo de hoy. Porque es que es el siglo XXI el que reconoce efectivamente esa pluridiversidad de saberes. Es decir, hoy ya no se puede decir que África comienza en los Pirineos, porque eso definitivamente es negar la historia de otras culturas, eso es afirmar fuertemente el eurocentrismo y caer también en el logocentrismo. Eso es peligroso tener esos planteamientos todavía, porque ya hay autores africanos, filósofos reconocidos. Por ejemplo, les puedo contar el nombre de Mebembe, Achille Mebembe. Eso es muy importante. Y hay una cantidad de filósofos y filósofas de la tradición africana que debemos estudiar y reconocer para entender el universo de la África. Porque es que África sí que se lo ha visto como un territorio de extracción. Por ejemplo, durante la modernidad europea, no sé si ustedes sabían, durante los tiempos de la modernidad europea, África era un territorio que se disputaba desde Napoleón Bonaparte, aunque también desde mucho antes, ¿no? Los romanos se disputaron África también, ¿no? O sea, África siempre ha sido un territorio de disputas alrededor de sus recursos naturales. Entonces, no podemos desconocer esa historia, ¿no? Y esas injusticias tan grandes que vivieron esos pueblos, ¿no? Luego, más adelante, por ejemplo, en el siglo XIX, la repartición de Europa. No ustedes sabían, pero la geografía actual de Europa es una repartición de Europa donde Alemania, Bélgica, Francia, España también se involucra en eso, se reparte en África. Como si eso fuera simplemente una colonia. ¿Sí?
Y hasta el sol de hoy los filósofos africanos tienen esa lucha epistemológica con los europeos. Se va a congresos, filosofía africana, y se va a encontrar con esos temas que son muy interesantes. Y son absolutamente válidos porque hay que reivindicarlos justamente en esta época donde el ego cónquiro cada vez se muestra, particularmente, pues, por ejemplo, lo que está pasando en este momento con Estados Unidos, de esta figura de gobierno del trumpismo, y MAGA y toda esa cosa. Bueno, entonces, para Dussel, la filosofía del siglo XXI no puede ser más una repetición de los cánones occidentales, sino un diálogo mundial entre las culturas exteriores que la modernidad intentó invisibilizar, ¿sí? Y que aún sigue invisibilizando, ¿ve? Entonces, por eso hay que reivindicar esos mundos filosóficos alternos, que también son los nuestros, ¿no? Nuestras tradiciones mesoamericanas, nuestras tradiciones incaicas, aquí en Colombia, pues las tradiciones muiscas, chichas, caribes, araguá, que son las tres grandes familias lingüísticas en Colombia, donde las culturas son mucho más diversas, más complejas. Entonces, eso es lo que hay que reivindicar también, esa diversidad, esa pluralidad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que estas filosofías nos permiten abrirnos al otro y llegar a una cosa que se llama una nueva ética mundial, que pues se propone erradicar la pobreza, superar el ecocidio y proponer la paz desde la perspectiva del reconocimiento del otro. No simplemente la paz como un acuerdo transnacional, sino como un reconocimiento real del otro en su diversidad. Es una cuestión más ética, más ontológica, más antropológica, y que se da a un nivel mucho más concreto en mi interacción con el otro. ¿Sí? Bien. Entonces, este diálogo de los saberes, o sea, de la tradición africana, hindú, árabe, latinoamericana, pues propone otras variables, como por ejemplo la idea de la simetría. Entonces, la simetría es propender por una relación equidistante entre las diversas partes que en su relación se integran un todo. Tenemos que hacer una definición geométrica de qué es eso de la simetría. O sea, la aspiración a la simetría es fundamentalmente una aspiración por el equilibrio. También debemos reconocer que gracias a esta filosofía no occidental que se promueve desde la perspectiva de Enrique Dussel, pues reconocemos que hay nuevas culturas, que no hay una cultura hegemónica única, sino que hay diversidad de culturas. También que hay un mutuo enriquecimiento filosófico, ¿no? Que podemos aprender de las filosofías africanas, de las filosofías árabes. En este momento es imperioso aprender de las filosofías árabes, porque pareciera que hubiese un malentendido respecto del mundo iraní persa. No lo entendemos. Y como no lo entendemos, pues le mandamos bombas, metralleta, todo eso, que es lo que está pasando justamente en el conflicto con Israel. Implica también descubrir otros derechos a la argumentación y la búsqueda de la verdad. No hay un solo, digamos, modelo de argumentación y de justificación racional. Debemos reconocer diversidad de apuestas argumentativas, incluyendo aquellas que involucran, por ejemplo, factores religiosos o espirituales. La filosofía moderna en algún momento se declaró como una filosofía que iba como superando el mito, que iba como superando la superstición. Pero descubrimos que hay filosofías como las latinoamericanas, donde las culturas producen pensamiento a partir de la relación con lo divino y la naturaleza. O sea, pues el concepto de Pachamama, pues no hay que meterlo en un costal y ponerlo en el aviso en un café o en una tienda naturista, sino que Pachamama tiene que ver justamente con una filosofía que asume que la naturaleza es sagrada, por ejemplo. Y ese es el conflicto entre las culturas indígenas y el modelo extractivista moderno. Para ponerles un ejemplo, ustedes sabían, pero de unos años para acá, en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde habitan los pueblos arhuacos y cogis, fueron proyectados como un consorcio hotelero. Y ya iban a adelantar pues la construcción de un complejo hotelero con edificios, piscinas, bares, mejor dicho, eso está en el papel, ¿no? Pero lo que estaban desconociendo estos proyectos de modernización
era justamente la idea que tenían los arhuacos de su tierra, y es que para ellos la Sierra Nevada de Santa Marta es el corazón del mundo, el corazón del mundo. Entonces, ¿qué significa que la Sierra Nevada de Santa Marta sea el corazón del mundo? Pues que no es un empréstito para la explotación ecoturística, sino que si entramos con retroexcavadoras, con motosierras y todo el cuento, pues lo que vamos a hacer es acabar una visión sagrada de la naturaleza, que es la visión que tienen los arhuacos y los coyas de la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Sí? Entonces, tienen ustedes un ejemplo clarito de lo que significa descubrir otros derechos a la argumentación de otras búsquedas de la verdad. Y efectivamente superar el modelo eurocéntrico, entendiendo por modelos eurocéntrico el modelo moderno científico-técnico del yo pienso, luego existo, o el yo conquiero. Donde importa es fundamentalmente la potencia individual, pero la potencia individual que está firmada a partir del conocimiento científico-técnico. Pero usted va a las tradiciones africanas, mesoamericanas, y eso está matizado, ¿no? La sabiduría no tiene que ver con devastación de la naturaleza y aplicación de métodos experimentales y con experimentar con seres humanos, ¿no? Es una relación mucho más armoniosa con el. Y en ese sentido creo yo que las filosofías latinoamericanas, africanas, hindúes y árabes van más allá años luz de las filosofías eurocéntricas. Bueno, hay que matizar, también hay unas filosofías eurocéntricas que recuperan ese planteamiento de las tradiciones antiguas. Por ejemplo, uno de los discípulos de Martin Heidegger, Hans Jonas, hizo un invito al principio de la responsabilidad. Ustedes pueden ver que efectivamente hay unos europeos que sí entran en conciencia y tomando distancia del planteamiento cartesiano, hablan de una imperiosa necesidad por volver a las conexiones espirituales que establecían las culturas antiguas entre seres humanos y naturaleza. Ahora, esa es la parte más problemática del asunto y es, bueno, ¿cómo interpretamos todos estos planteamientos filosóficos con algunas escenas emblemáticas de ciertas películas? Y esto yo lo hago pues en calidad de debatir, de cuestionar, de ampliar esos encuentros entre el mundo occidental y no occidental, que no siempre son tan, o no han sido tan felices. Entonces les voy a mostrar la escena de una película que se llama La Visión. Vamos a ver esta escena. En algún momento tengo que permitir. Hasta ahí, ¿me escuchan todo bien? Perfecto. Ahí fue la explicación teórica. Ahora vamos a los ejemplos, ¿no? Que de alguna manera los ejemplos dinamizan mucho mejor esto. Entonces, me toca buscar acá para que ustedes puedan escuchar pues las escenas de la película.